Bueno, este chaval tanto suena Lunasa, Lunasa, o bueno, cada uno diralo como Ipete o como Idela Entendedera o seguro que como en cada valle, ¿no? Que falan un gaélico irlandés distinto, como dirían los de Vox. Que la cuestión es que este chaval piensa en todo y vamos falar, está sonando el tema de agosto, que en gaélico a saber cómo será, perteneciente al primer disco de Lunasa, porque estamos en el mes de agosto, y Joan Fernández Piloñeta piensa en estas cosas y va a falarnos de cosas además muy de este mes. Estamos de enhorabuena porque además y un chaval que pasa a formar parte de la función pública y va dándonos muchísima sabiduría, lleva siendo hora, presta que es funcionariado asturiano y los nenos vayan a topar gente que sabe tanto y oye, estoy muy contento por él. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Gracias. Bien, ¿no? Esto último que contaste, todavía estamos asimilándolo y bueno, no van a ser tan nenos, como IFP, ya. Pero bueno. Para que después digan que es fácil, ¿eh? Eso, ¿eh? Cuesta. Eso. Y hay un desgaste y bueno, la verdad que estoy muy contento y presta a ver que muchas veces el trabajo que inviertes, pues que tiene esos resultados. Alégrame, mucho. Y falando de sacrificio, sí. Falando de invertir tiempo, trabajo y tener unos productos, pues vamos a falar, estamos en agosto, como bien dijiste, que llegue un poco ya cuando empezamos ya a empezar en la collecha. Vale. Entonces, vamos a falar de la cultura del pan. Ah, muy bien. Dentro de la cultura del pan podríamos falar solo, por ejemplo, del maíz, que hay una exposición en el Museo Pueblo de Asturias hasta marzo de 2026, que tiene muy buena pinta, tengo ganas de ir a verlo y va a salir un libro. Vale. Y solo del maíz, pues ya podríamos hacer un programa. Pero vamos, si te parece, dar unas pinceladas. Pues ya si quieres hacemos un programa de la escanda, del maíz o de lo que quieras. Parece bien. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la cultura del pan y los aspectos, tanto como alimento, y vamos a decir un aspecto más económico, y también lo que es aspectos socioculturales y hasta de creencias. Bien, perfecto. Como hicimos otras veces con otras cosas de la vida tradicional, ¿no? En este programa tenemos a Mariana, de la amiga de Mariana, panadera maravillosa, brasileira, además, y que fala muchas veces también de la cultura del pan, ¿no? Pero mira, está muy bien algo tan vencellado aquí a la tierra de Asturias, pues que también lo traigamos un poco para nosotros. El pan es muy universal, vamos a decir, sí, y eso claro. Pan, pero bueno, sí que hay ciertas características propias de aquí, muchas que tienen que ver con ámbitos culturales más extremados y otros más averados, pero y un mundo que se perdió también. Claro. Queda un poco de memoria, queda alguna cosa, vamos a decir, fosilizada, y bueno, cuando la pandemia tuvimos todos ahí un máster en panificación, ¿o qué? El papel. Tú también, ¿eh? No. Pues si no es el hielo y el papel higiénico, ¿no? Y era lo que se escosaba en los supermercados. Ya, no sé. Bueno, a ver, parece bien, está bien porque como ves lo que cuesta hacerlo, supongo que después valorarás y no comprarás las cosas congeladas que después de media hora son chicle que compres en la mayor parte de las franquicias. Entonces irás a panaderías buenas con obradores asturianos y siente que falla el pan a caldía. Eso y eso. Pan de que ya, pero dígote yo que no. Deberimos. Pero digo yo que no. Entonces vamos a fonder un poco eso. Como decía una paisana de Llaviana, la mocedad ahora no sabes lo que cuesta hacer un turtu. Claro. Sí, es verdad. Claro. Sí. Bueno, pues vamos a intentar hacemos una pequeña idea de lo que es un tortu o una rosca, etcétera. Entonces, bueno, lo que es el uso obviamente, de cereales, también se llama cuando apareció la agricultura. Claro. Estamos hablando cuando la transición de inicios del Neolítico, 7000 a.C. aproximadamente, ¿vale? Aquí. Entonces, bueno... Va 4 días, ¿eh? Bueno, yo pan me quedé de algún miembro de Belén, estaba ahí. Astur existía de sur, que ya es temporal. Entonces, bueno, y un proceso más complejo de lo que podemos pensar, pero bueno, sí que aparecieron, hay restos arqueológicos de Centro Europa, Suiza y tal, y entonces, bueno, sí que puede rastrearse también el tema del polen y demás. Entonces, sí que, bueno, te ha constatado que hay una evolución y, bueno, todo eso fue una revolución, el Neolítico. Claro. Cambiaron, como ahora pues una revolución el tema de los smartphones, aunque no lo parezca, sí. Y un cambio, vamos, enorme. Vale. Entonces, ¿cuándo podemos empezar a hablar aquí de que hay inicios y hasta testimonios escritos?
Pues volvemos, como casi siempre, a la Asturias castreña, que mola. Bien. Entonces, en la Asturias castreña, aparte de aparecer ferramienta, Sí. pues bueno, ferramienta y después eso, con el polen y eso, que aparecen en los castros y en los yacimientos, pues eso, pues que aparte de huesos y eso, pues aparecen también, pues cereales. Vale. Sí que falamos siempre de la misma xente, de Plinio, Estrabón, Bueno. de Mela. Bueno, porque fueron los únicos que escribieron, claro. Eso ye. Pero también hay que ver la óptica que tienen. Ya. Y quién son y digamos el mapa mental que tienen y sobre quién escriben. Y porque creo que sé por dónde vas, que de seguro que nos facían de menos, ¿no? Como que llegaron ellos a romanizarnos, a traernos la cultura, y lo que había ya antes de aquí no valía para nada. Y un poco eso, y bueno, tampoco hay que ir a Roma, Claro. ni a esa Domina. No. Los que tenemos al sur del Pallares Eso. lleven haciendo lo mismo O toda la aquí vida. también, pero... Entonces, bueno, sí que os falen igual demasiado de lo que lle de la bellota. Ujú. Entonces parece ser que sí, que se tiraba mucho de la bellota, porque bueno, tú vas al monte, tú que andes por el monte, veslo. Está estrado de Sí, sí. donde hay arcines, pues, Sí. pues hay bellotes de tales, y si no, robles y rebollos y eso, pues está lleno de bellotes, está estrado. Sí, claro. Entonces sí que parece que primitivamente había bellota, pero también aparecen pues cebada, por Claro. ejemplo. Vale. Entonces, bueno, ¿qué testimonios también tenemos? Pues muy fácil, hay molinos de mano. Entonces, si vas a un castro, pues Sí. vas a ver piedras periterares pequeñas Sí. y son molinos. Claro. Sí, ves les mueles de las piedras y eso ves muy bien, que tan lises, además. Eso tanto ya. sales. Hay los redondos Sí. y pues hay los barquiformes, Ajá. que son, Sí. bueno, barquiforme ya lo diré la palabra. Entonces, el barquiforme más primitivo todavía. Vale. Los otros tienen dos partes, que la parte de arriba va a ser catilus, y pues hay los que están hasta decorados. Claro. Entonces, bueno, eso dirá que había cereal y había que molerlo con los medios que había. Vale. Pegamos un salto a la Edad Media y entonces... ¿Y fornos en los castros? Fornos los castros, buena pregunta. Eso habría que mirarlo, ¿eh? Hostia, ahí tengo que... Uy. Dale. Perdón. Y pues tendría que... Eso yo más una pregunta para un arqueólogo. Vale. Pero tú ten en cuenta que el forno, vamos a hacer aquí, vamos a improvisar un poco. La cocina antigua o tradicional y fue un vaso. Ya. Y el forno ya como, pero ¿dónde sale? Pero fuera de la casa. Y Ya. como un añadido. Si Vale. te das cuenta. Pero Sí. bueno, de esto podía hablar mejor las tus paredes o... No, cosas pero un bueno, arqueólogo. sí, tiene sentido lo que dices. Tiene sentido. Y aparte yo nunca, las construcciones que visitar, la planta, nunca ves, así como hay saunes, Sí. nunca ves, coño, mira, un forno. Era lo que te iba a decir. Yo lo mío bien porque vas a castros y hay saunas. Entonces dices tú, el concepto de calor para Claro. tenerlo en un sitio ya lo tenían. Pero bueno, tiene más sentido lo que dices tú, que de seguro que ya era una cosa que amasaban un poco ahí y echabanlo ahí al fuego y que saliera Cuando haga una visita, sobre todo unas papas o algo así. en algún ¿sabes? sitio que tengo ganas de pillar a cierta guía, puedo hacer esa pregunta. Vale. Bien. Los romanos sí que tienen un forno. Vale. Porque cuando hay una vía o sea, cuando aparece una vía romana y eso, entonces sí. Ujú. Y eso, hacen ahí esos piches con piña, supongo. Entonces, la Edad Media aparece a nivel tecnológico ya empieza a haber molinos de agua. Ujú. Y es muy interesante que yo no sé si... Bueno, intento traer datos porque tampoco vamos a decir cosas más conocidas, porque hay cosas bastante... Además, las sabemos todos, más o menos. Pero en Asturias hay molinos de marea, o hubo. Sí. Igual hay un dato que la gente desconoce. Que desconoce. Sí, puede ser, sí. Entonces, aprovechándose, obviamente le ríes. Sí. Eo, Navia, Vía Viciosa, Sí. y hay y habría más, pero hay un en una dolina en Llanes, en Molina, Sí. que soy muy guapo. Sale en una farturruta. Yo aprendílo precisamente por eso, porque ahora llego como una especie de llamuerga Sí, no que ves queda nada, ahí. no ves nada. Matu y sí, cuatro y no queda nada. muries allí. Pero eso, sabía que era famoso por el molín de marea. Vía Viciosa, un par de ellos, el Tornón y en Selorio, Ujú. y después de toda la península ibérica, la cita, o sea, documentado, el más viejo, ¿sabes dónde es? ¿Dónde? Avilés, ¿Ah, sí? siglo XIII. Callao. Con la ría. Metido. Ah. Ostras, vaya guay. Y había un para la zona de Sabugo, me parece también. Ah.
No sé si es el que está documentado, Claro. tampoco, a ver, Tú mira hasta dónde la cabeza da lo que da, No, y, ya, no, bueno, y claro, no sé si ya. ves la barba, que ya tiene canes, No, no, entonces ya empieza la neurona a Todo eso patinar. que tienes ahí metido dentro, tienes ahí un medigallo guapísimo, pero... Entonces, un dato muy guapo. Claro, porque llegaba hasta Sabugo el agua, eso sabes, claro, claro. Como Inquisición, que Claro, llegaba claro. también a donde llegaba. Claro. Entonces, eso, y es muy interesante, y tiene su explicación. Y también y de un ámbito... Este concepto de molín de marea, un del Mediterráneo viendo dónde aparquen los coches, está ahí en la cabeza, ¿eh? Correcto. Eso. Entonces, y aparecen donde aparecen la fachada atlántica. Vale, Entonces, los en Bretaña, los en Portugal, vale. y claro, no los hay en esos sitios que dices tú, porque no tiene razón de ser, porque no se puede aprovechar lo que es la vagamar. Vale. Entonces, también porque los ríos o los regueros de esas zonas tienen más estacionales, que igual los de montaña, que son más estables. Entonces, bueno, sí que era un problema el tema del agua ya de aquella. Y ahora, bueno, ya Ay. no se Y ahora cada vez más. non se estila, pero está siendo un problema en sitios que llegábamos a creer va 4 días, ¿eh? Claro, sí, sí. Asturias. Y cada vez irá más, claro, Y claro. a más que va a ir. Eso. Entonces, ese es un punto muy interesante, ¿vale? Entonces, ¿cuál eran los cereales de los que tenemos constancia que había? Pues básicamente los más importantes los más primitivos, vamos a decir que el millo y el panizo, Ujú. que ni idea. Pero sí que si vamos a lo que lleve la toponimia, que está Sí. muy bien, sobre todo si no se de turpa y esas cosas, ¿Eh? pues hay millares, hay panizal, hay, como puede haber de otras cosas de cultivos, como puede ser ginares, ginariegues, y etcétera. Claro. Entonces, estaba la escanda, Sí. estaba el trigo, estaba el centén, principalmente. Entonces, el trigo suele ser el más apreciado. Yo acuérdame, por ejemplo, de mi abuela, que decía que, y éramos muy probes porque comíamos pan negro. Ya. Claro, el trigo y el pan guapín, que es el que nos gusta ahora. El blanquín, sí. Que aunque parezca... Ya había ese concepto, ¿no? Antiguamente de... Sí, sí. Del ovario, ¿eh? Eso pasaba ya. Entonces ya es más fino. Claro. Y después, bueno, la escanda sí que una especie de trigo, vamos a decir, primitivo. Había 2 tipos, lo que era principalmente aquí era la que llamaban la fisga. Y adaptase mejor a lo que era la climatología y la orografía de aquí. Ujú. Y era un poco más ruino, pero ya era más duro. Problema, y era más duro de trabajar también. Entonces da mucho trabajo. Aparte de abarcar, pues de payares a agosto, Ujú. había que... No sé si sabes cómo va el tema de las candas, si hiciste No. alguna visita o algo. No. Pues, a ver, aparte de trabajar la tierra, que eso oye para todos, hay que trabajar la tierra para todos. Entonces, bueno, hay que escuchar, hay que arar con el aviego, y también con la fuerza del paisano a la paisana también. Donde, De aquella no había retrovatos, ¿eh? No, los retrovatos y era, pues, ¿cómo ya? Tracción sanguínea. Esa. Si tenéis les vaques y si no, pues... A Pinrel. Eso oye. Y a veces, si era un poco, si era riballoso el terreno y tal, había hasta que terrar, que era, claro, tú arrastrabas la tierra para abajo y había que subirlo. Y eso sí que se solía hacerse con un cesto carretero en jumbo. Madre mía. Vale, entonces, y un trabajo, bueno, que hay que preparar. Abegoso, sí. Y tú, una vez que siembres y tal, hay que mirar, muchos hasta vea que espelucar un poco por ello y demás, y sayar y arrandar. Ujú. Y pues aparte el tema de la collecha, que tiene un trabajo duro, pero bueno, digamos que si tú tienes la collecha y un trabajo, esos trabajos son hasta un poco festivos. Vale. Y hay hasta un cantar de esmesor y de que vamos a coller y bueno, y como otro tipo de trabajos, pues la sidra, pues corchar y todo eso y una comedia. Sí. Sí, sí. Vale. Y ahí era y más nandecha y este Claro. ¿no? Vale. Entonces, sí queda mucho trabajo, porque aparte, el que está tan dura, fai que tenga que trabajarse más porque tiene lo que quiera la poxa, Sí. vamos a decir la cáscara, Sí. hay que romperla para sacar el grano de dentro. Vale. O sea, la erga, que es como se llama tradicionalmente, y hasta Payares y el mes de la erga, pues hay que romperla. Ajá. Entonces, tú una vez que les collís con... para el occidente suele trabajarse más con foz, y para el centro-oriente, les mesoris. Que Vale. son, si no saben lo que la gente lo que es, son dos palos amarrados, y tú arrabes la espiga tirando de ello. Ujú. Suele ponerse también una especie de guantuco de cuero, y tú echabeslo a una macona. Entonces, tú cuelles, ¿y qué hay que hacer? Pues ahí ya depende. Hay gente que
que lo solmenaba con un menal, como se fai con el trigo ou el centén máis para o occidente, que está máis vivo, porque agora estamos en tiempo de mallega, Ajá. e hai la Nibias, hai la vio el outro día un cartel na Llande, en Grandas, eso está moi guapo, facíase tamén de gaña, da cuando, entón, esa é unha técnica que se suele facer en outros sitios, xa buscábase, facíase unha foguera, tú agarras unha pala, e, bueno, xa buscábase un pouco, e depois trillábase bien con les madreñas de clavos, ou con como unha especie de mallo ondeado pela parte de baixo, ou tamén con unha especie de menal. Eso ya depende un pouco de la zona. Ajá. Por exemplo, en Llaviana e en Ayer sí que se chamuscaba e hasta lo trillaban con les madreñas. Vale, o sea que quedaba hasta un pouco turrao. Sí, Vale. claro, porque tiene esa durez que tiene, que y es lo que lo fae, pues claro, ahora tampoco vamos a hablar del clima también. Ya. Ese clima un poco más duro, más gafo de las tierras norteñas, pues valía para que se diera mejor ese cereal. Entonces, aparte de eso, lo que tienes que hacer después y era rabilalo. Claro. Rabilalo con el molín de Rabil, que está en la toponimia. Por ejemplo, en Llaviana hay un corrabil que donde rabilaben. Y más antiguamente están los pisones. Esto que vemos por ahí, que no es un florero, Sí. que está para el canalón, para coger el agua y donde pinga... Sí. ¿Te das cuenta, eh? Pues eso ya es un pisón y es lo que se utilizaba más antiguamente. Vale. Y claro, metíaslo allí y... Lo que fais es sacarlo de la pocha, saques el grano. Vale. Y ese grano y el que después lleves al molín, vamos a decir, de verdad más fino, para sacar la faniña. Vale. Y bueno, O sea, también, claro, y un proceso... claro, bueno, y entre medias hay que bañarlo también. Vale. Hay que agarrar el baño o vano y aventarlo. Vale. Y la faniña también hay que piñerar. Joder. Como viene algún museo del occidente, como ponen, colar. Vale. Claro, ya, bueno, no, lo de siempre. Porque una de las cosas que yo creo que quedó en el imaginario y es que la gente abandonó la escanda por cuenta de que era un cereal menor, de eso, además de probes, lo que decías, más moreno, lo que decía un poco tu abuela, ¿no? También como el centén. Y agarramos lo que ya era el maíz porque ya era... Pero claro, da trabajo, pero mucho menos trabajo. Sí. El centén pasaba más o menos lo mismo, y el centén lo interesante que tiene, si vamos para el occidente, que vemos todavía de algo, cada vez menos, pues había horros y cases con la cubierta vegetal. Y eso era de centén. Claro. Y vas para Ancares, ves poco, porque estoy hablando de Ibias, de Gaña y esa zona, ¿eh? Y vas para, bueno, Piornedo y Ancares, ¿no? Que el Bierzo en plan expansionista, yo para mí Ancares. Piornedo aguanta bastante, pero la palla, cuando tuve allí la última vez, ya era de la Cepeda de Guión. Sí. Sí. Claro, yo pensaba que era, bueno, que el topónimo de que venía de los piernos. Podría ser. Podría ser. Podría ser, pero no. La cubierta allí y es de centén. Vale. El maíz, dijístelo muy bien, pero aparte, y es que tiene mucho más rendimiento. Cuando llega el maíz, que, bueno, ahí documentado ya el 1605, me parece, sí, que vino de México y entró per Tapia con instrucciones de cómo tienen que andar con ello. Venía con instrucciones. ¿Ah, sí? Sí, de aquella ya había instrucciones. Seguramente no les llegó el que lo abrió, pero bueno, venía con instrucciones. Pan encima a mí, ¿cómo hay que plantar esto? Cago mi manto. Entonces dicen que igual unos años antes, que sí que entró también per Cabo Peñas, pero bueno, supuestamente documentado y en 1605, y también parece ser que ya el primer sitio por donde entra de Europa. Interesante, si fuéramos gallegos, eso sería... Vamos, y vascos ya ni te cuento. Sí. Vale, mira, pues esto la gente no lo sabe. Pues bueno, y además, tengo aquí un folletín de lo que es un itinerario etnográfico del noroccidente de Asturias, que, bueno, sí que recuelle el palacio de Cancio Don Lebún, que está vencellado a ese fecho. Entonces sí que hay un itinerario montado muy guapo, que va al rollo de lo que es el maíz. Entonces hay molinos, hay horros, hay cabazos, claro, importante. Aquí hay un molín de marea, las hacías. Y bueno, aparte de casones y todo, y bueno, lo que hay el rollo del pan. A los preseos y todo eso. Sí, claro. Puedes hacer una ruta muy guapa. Vale, pues mira, apúntala para hacer tu ruta. Seguramente que se coma muy bien. Efectivamente. Pero allí. Entonces, aparte de eso, hay unos rendimientos brutales. Entonces llega el maíz, aparte de ser
lo que dices tú, da menos traballo, incluso el espacio que toma de lo que es el calendario lleva menos, porque tú si plantas siempre abril, mayo, y agarras en pallares. Entonces, bueno, y pues aparte bien la fava también. Claro. Aunque bueno, con las canas también se semblaban faves, pero de estos Fabuques más de... tipo fava prieta y Eso. esto, fabuques de estos. Sí. Y entonces, bueno, fue muy buena parella el maíz, aparte fue una simbiosis, vamos a decirlo Claro. así, ¿no? Porque creo que ficha nitratos, me parece que lleva algo de eso. Entonces, bueno, entonces son los rendimientos hasta la producción y todo, y claro, tú cuando agarres el maíz, no tienes que andar mallándolo no sé cuántas veces. Claro. Sí que seca más tiempo, y eso que supone una revolución también en la arquitectura. Corredores, y hay que estirar los horros para tener ese caero. Claro. Y pues bueno, también ya era un símbolo de estatus. Cuanto más maíz se viene, la casa más potente ya era. Claro. La rúa más grande. Eso y Claro. Mira qué corredor tengo. Claro. Moza. Claro. Y cómo se funcionaba. Claro. Entonces, el maíz un poco como el gochu. Sí. Tiene muchos usos. Sí, claro. Entonces, y es que hasta en los tabiques. Ajá. Tú ves el imprentón, Sí. que son un tipo de... Puede ser cebatu o puede ser otro tipo de tabiques, y hay un que lleva imprentón que lleva con unos maeros verticales que se rellenen. Pero muchas veces van con piedra Sí. y muchas veces podéis mirar y veis maíz. El taruco. ¿Ah, sí? Sí, ven tarucos. Ah. Pocos, pero de algún vez. Ah, vale. Mira, eso no lo sabía. Pues tú que andes con la cámara, igual tienes hasta algo retratado. Pues puede ser, sí, claro. Pues para rellenar, vamos a decir, eso, el sustitutivo del cebato y un material ligero y tal, y como aislante. Bueno, claro, porque eso bien prensado y es duro. Claro. Claro. Como combustible. También. Sí, al final aprovechabas todo. Pues si no dabas un uso, pues quemabeslo. Vale. Da calor. Para hacer los ergones, para dormir. Ajá, claro. Bueno, antes del... Eso que pinchaba un poco ese. El colchón de llana... No, eso... Para no es muy rústico, vamos a decirlo así, nada, pero ya lleno luz. Ya. Claro. Claro. Sí. Entonces eso, para esto, para les vaques. Bueno, para comer. Bueno, y para comer de milenta manera. Sí, además para ganado también. Eso sí, eso podemos comentarlo ya un poco de las milenta maneras que hay de comerlo. En la aldea perdida, sal que envolvín los cigarrillos, las mujeres, vieyes, Sí, cierto. con fuella de maíz. Bueno, Otros dicen que es sustitutivo que lo sacaban y que era el papel. Vale, y los berrones. Que fumaban bilortos y grana de tená. Y es verdad. Eso yeah. Sí, pues igual bien de ahí. Claro. Y si pensamos de algún uso más ahí, Vale. entonces, eso, como el gocho. Aprovechase todo. Y eso supuso una revolución para Asturias espectacular. A ver, no tengo los datos, pero Asturias en 100 poco años dobló la población. Claro. Estamos hablando de que había 200 y pico mil, 300 a pasar de 700.000 habitantes. Claro. Y es brutal. Es espectacular, sí. Ni siderurgia ni... No. Entonces, ¿qué problema hay que igual también un fecho un poco desconocido? Que me sellaba al maíz y a esta dieta, o monodieta, porque claro, al fin tendían a comer a basala en eso. Pues está lo que es el mal de la rosa. Sí. Que documentó un médico catalán, Sí. doctor Casal, y sabes que sí, pues bueno, pues no sé si la gente está... No, cuéntalo, sabémoslo porque yo creo que tú ya lo comentares en algún momento. Xur de Morán comentólo en algún momento también, que bueno, muchos de los hospitales que había también de Santiago para los malatos no era solo para la lepra, también era por el mal de la rosa, y contamos de lo que ya era porque sí, yo ya era también algo que desconocía. Este hombre documentó el siglo XVIII. Entonces, claro, ellos no sabían lo que ya era. Claro. Entonces, ¿a qué lo asocian? A la yepra. Claro. Y a ganó a llamar yepra asturiensis. Eso. Y también de ellos italiana. Y un poco como la gripe española y eso. Ajá. Bueno, pues los síntomas, sobre todo, y era que te salían unos costres, que pues caín y quedábate ese color... La piel rosada. La piel rosada. Y después, por lo visto también afecta lo que es el sistema nervioso. Ajá. Y entonces la gente estaba un poco para allá. Un poco para allá. Y aparte, problemas digestivos. Claro. No voy a decir en cómo se manifestaban.
Andabas escagalurciado por ahí. Básicamente. Vale. Entonces, Y eso ya era por comer nada más maíz. Y una carencia de vitamina B3. Eso. Entonces, pues que comes poca carne, bueno, que no tienes una dieta equilibrada. Probitud. Sí. Vale. Claro. Y luego, claro, con un... Venir de pasar fame a pasar un poco menos fame, pero comer igual Eso, centrándose demasiado en... Y luego almendrar tanto a la población en tan pocos años, pues fae lo que fae también. Vale. Eso, y entonces, vale, vamos a decir que un de los contras de ese aspecto. Tiene hasta Pedro Martino un plato que fala del mal de la rosa vencellado al maíz y explícalo en el menú estación. Está muy muy interesante. Sí. Entonces, el maíz, dijiste, ¿cómo se puede comer? Cuando falemos del gochu, ya falemos de lo que era los boroños y el embrezado y esto. Vale. La mitad. Estamos audiencia, estamos a la mitad de lo que tenemos, como siempre, previsto. Igual que hacer otro programa, hombre. Sí. La boroña, o borona, que puede hacerse de varias maneras. Una y hacerla en baixo, en el llar, sí, que es allí la guay. Yo nunca lo llegué a probar eso, ¿eh? Ajá. Que ¿sabes? Contaron todo. No. Pues suele hacerse con fuella de castañal o con berza. Sí. Y entonces tú metes la boroña ya, tapesla con esa cubierta vegetal y eches siempre arriba la ceniza del llar. Sí. Y eso va cociendo toda la noche. Y ahí lo tienes. Eches el quemu, que también llamen el quemu, que llamen por otros lados. Así failo Tobias Germán en Calsabú, ¿no? Sí, para que lo vi que sí que lo fae. Vale. Otro puede hacerse en el forno, y etcétera. ¿Qué más hay del trigo? Pues pueden hacerse fariñes o fervinchos en función de si era solo con agua o con leche. Fervinchos también. Llamen fervinchu. Vale. Y un matiz, eso para la zona de Piloña, en función de si eches leche o con agua. Ah. Sí. Mira, eso no lo sabía. Después, el rapón o la rapa. Sí. Eso hay que reivindicarlo como la pizza Astur. Eso oye. Sí. Sí, porque, bueno, estoy hasta arriba de las empanadas gallegas son tal y esto no probaron esto en xamás. Y es que hay gente que no sabe ni lo que es. Eso y no lo probaron. Está buenísimo, sí. Está buenísimo. Y bueno, eso, y era nuestra pizza. Eso oye. Y está riquísima. Puedes echar ahí cualquier topping que quieras. Eso. Y luego la 7 tomando... puede ser gochu, claro. Eso relleno picadillo, ¿eh? Eso es una maravilla. Sí. Después está el grupo que llamen para la zona de Valdés, que bueno, aquí la gente tenemos un presentador puesto que fa que sí que a todo con la cabeza, con lo cual está preparado. El grupo por la parte contratante y de familia Vaqueira. Claro. Y sé lo que yo el grupo. Y parece una cosa maravillosa. Decía, no, esto... Y claro, ya que antes no había para comer y hacíamos esto. Y yo, pero sí, está buenísimo. Y lo que decías antes, nadie sabe lo que es el grupo. Y es reaprovechar. Y bueno, eso. Esto hablamos casi siempre de economía circular, pero es verdad. Entonces, para la gente que no lo sepa, esto es la fariña, túrrenla un poco, y después lo que faen es, pues bueno, el procedimiento no es estándar. Como un volcán. Sí. Suelen echar primero, no había aceite, pues échase algo de grasa o incluso mantega y un poco también ya de señoritos. Y pues puede ser con el pote que te sobra, con picadillo, y fan un volcán. Con lo que quedaba del volcán de sabor. Y un poco tu redín, y es que está buenísimo, tío. Y entonces fanlo eso, escáldenlo. Sí. Y está riquísimo. Yo no va tanto que lo descubrí de comerlo, ¿eh? Pero eso, no hay ningún restaurante ni nada que lo faiga. Y sería un plato con identidad, con sabor, visualmente para ver la preparación espectacular. Sí. Y que pues haces en el momento, que tampoco lleva una cosa... Y vamos... ¿Y plug and play? Sí. Yo, mira, ya voy reivindicando dos cosas... y dos cosas estoy seguro que muy desconocidas para los que no están y aparte escuchando. mucho del occidente que hay mucho que reivindicar para esa fastera también. Estoy de acuerdo. Vamos a tener que dejarlo aquí. Continuará. Vale, parece bien. Apréndole mi madre contigo, tío. Estoy encantado. Menos mal que ahora que vas a ser funcionario vas a tener más tiempo. O no. Conociéndome igual no. No, yo creo que no. Va a ser lo contrario. Pero bueno, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.